Bien, vamos a continuar explicando el algoritmo de Quicksort. El algoritmo de Quicksort es un algoritmo de ordenamiento, uno de los más rápidos. Bien, como habíamos indicado, uno de los procedimientos que se debe cumplir para empezar a ordenar por Quicksort es identificar el elemento pivot. Y justamente acá tenemos implementado un método que nos permite identificar el índice, en todo caso el índice del pivot. Por lo tanto, aquí lo que nos está proporcionando es como entradas el arreglo del cual nosotros tenemos que identificar el pivot, y adicionalmente hay unos parámetros importantes que ahora tenemos que considerarlo. Es decir, tenemos que dar la posición inicial y también tenemos que dar la posición final del arreglo. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí el arreglo, ¿sí? Entonces sabemos que este primer elemento está en la primera posición, y sabemos que la primera posición es 0. Y también podemos identificar esta última posición, que vendría a ser la longitud del arreglo menos 1. Eso es lo que nos piden, y con esos datos lo que se va a identificar es prácticamente el índice pivot. Y para identificar el índice pivot, la premisa era que nosotros encontremos el mayor valor ubicado más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, para ello hacemos un pequeño recorrido, ¿no? Empezamos desde la segunda posición porque tomamos la primera posición considerando que ese elemento va a ser el pivot. Y por lo tanto, si nosotros encontramos un elemento que sea mucho mayor al elemento inicial que habíamos indicado, entonces pues el elemento pivot va a ser justamente el elemento mayor que hemos identificado más hacia la izquierda. Por lo tanto, lo que nos interesa no es por el momento el elemento, sino la posición en que está ese elemento mayor, que está ubicado más hacia la izquierda. En caso nosotros, digamos, no encontrásemos un elemento mayor al elemento que está más a la izquierda, entonces simplemente consideraremos el elemento que está en la posición inicial, ¿ya? Este primer bloque se da normalmente porque puede hacer que nos den prácticamente un segmento del arreglo o las primeras posiciones del arreglo que estén ordenadas, ¿no? Entonces, si están ordenadas, no es necesario ordenar esos elementos, por lo tanto no involucra ningún orden que debamos hacer. Por lo tanto, simplemente lo que hacemos es buscar una clave que sea realmente mayor a las que están más a la izquierda, ¿no? Eso es lo que logramos con esta condición. Pero si encontramos que el primer elemento del arreglo es mayor a los que están a continuación, entonces simplemente devolvemos esa posición inicial. Bien. Sin embargo, podría darse el caso en el que todas las claves son iguales, ¿no? Entonces, en el caso de que todas las clases, las claves o los valores del arreglo son iguales, entonces podemos retornar -1, ¿no? Que significaría prácticamente que todos los elementos son iguales, ¿no? Todos los elementos son iguales, o el arreglo está ordenado, ¿ok? Entonces ya no significaría, digamos, hacer ningún esfuerzo en caso que esté ordenado, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese caso devolvemos -1. Muy bien. Entonces, total, este método lo que nos hace es devolver o identificar el índice donde está ubicado el pivot.
El siguiente paso que se realiza es justamente la partición que habíamos visto en un video anterior. Y justamente la partición lo que requiere como datos es efectivamente el arreglo, del cual va a particionar, va a dividir. También la posición inicial de donde empieza ese arreglo y donde finaliza, cuál es el primer casillero y el último casillero, en términos de posición. Y finalmente tenemos que proporcionarle acá el índice pivot, que ciertamente lo vamos a hallar con el método anterior. Entonces se inicializan estos dos punteros que habíamos indicado, tanto el Z, que quien se encarga de avanzar de izquierda a derecha, y por el otro lado el puntero D, que avanza de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, en principio lo que hacemos es identificar realmente el pivot, y para ello justamente nos apoyamos al índice pivot, quien va a recuperar prácticamente del arreglo ese elemento que hemos encontrado como pivot. Teniendo ya el valor del pivot, lo que se hace es se inicia el proceso repetitivo, y el proceso repetitivo va a continuar mientras el Z sea menor a D. ¿Ok? Es decir, que el Z esté, digamos, más a la izquierda, ¿no? Pero a medida que va a ir avanzando, seguramente que va a ir acortando, y así como también D va a ir avanzando hacia la izquierda, y en algún momento ellos se van a cruzar, estos punteros se van a cruzar, y en ese momento es donde prácticamente esta condición de que Z sea menor a D ya no va a cumplir, por lo tanto el proceso repetitivo va a finalizar. Muy bien, dentro del proceso repetitivo, como habíamos indicado en la explicación, empieza a existir el intercambio justo de la posición en la que del elemento que está apuntando Z con el elemento que está apuntando D, dentro por supuesto del arreglo. Entonces simplemente hay un intercambio entre valores, ¿no? El valor que está en la posición Z con el valor que está en la posición D. Y luego se empieza a preguntar si efectivamente el valor que está apuntando Z es menor al pivot. En caso eso ocurra, entonces se empieza a avanzar de izquierda a derecha el puntero Z. Si encontramos otro elemento que también sigue siendo menor al pivot, entonces se sigue avanzando el puntero Z, ¿no? Esto va a continuar obviamente hasta que esta condición ya no se cumpla, por lo tanto ya no se va a avanzar más hacia la derecha. Luego se verifica si tenemos que desplazarnos más hacia la izquierda, y para que se desplace más hacia la izquierda, es decir, empezando de la derecha hacia la izquierda, y justamente ese papel lo hace el puntero D, lo que tiene que pasar es que el valor que está apuntando el puntero D tiene que ser mayor o igual al pivot. En caso esa condición se cumpla, entonces el D se va a disminuir para que justamente avance desde la parte derecha a la parte izquierda. Y esto vamos a continuar hasta que esta condición ya no se cumpla, ¿no? Y si no se cumple, se queda ahí. Finalmente, una vez que se ha evaluado estos dos bloques que simplemente hacen que se avance ya sea el puntero Z de izquierda a derecha, o el puntero D avance de derecha a izquierda. Entonces se verifica si efectivamente Z ya pasó, ya es mayor que D. En este caso no, por lo tanto se sigue realizando el bucle, ¿ok? Hasta que ciertamente esa condición se cumpla. Entonces una vez que ya se ha cumplido esa condición, el bucle va a finalizar, y por lo tanto el valor que nos interesa es el valor Z, es decir, el lugar en donde el puntero Z se quedó apuntando. ¿Ok? Entonces ese es digamos, la operación de partición. Va a conocer en qué lugar se detuvo o está apuntando el valor de Z. Porque ese dato es muy importante, porque a partir de ese punto o de la posición que está marcando Z,
es que se divide el segmento, ¿no? Y obviamente el resultado es como lo habíamos visto en la explicación anterior, que los elementos que están desde la posición Z hasta el final, todos ellos son elementos mayores a los elementos que están una posición antes de Z hacia el inicio, ¿no? El subarreglo de la izquierda, ¿no? Todos son menores al subarreglo que está a la derecha. Una vez implementado estas dos operaciones, se empieza a realizar el algoritmo de Quitsort. El algoritmo de Quitsort necesita el arreglo A, que, bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Pero hemos visto que si el arreglo ya está ordenado o tiene elementos repetidos, este algoritmo no va a hacer mucho trabajo, simplemente los va a dejar. Ciertamente debemos indicarle cuál es la posición inicial y también cuál es la posición final. Entonces, lo que se hace es ciertamente identificar el índice del pivot, ¿sí? Y para ello ya tenemos este método. Y lo que tenemos que preguntar es si es necesario o no ordenar el arreglo. Entonces, si va a ser necesario ordenar el arreglo, pues el resultado del índice pivot tiene que ser diferente de -1. Porque si lanza igual a 1, significa que todos los elementos ya están ordenados o todos los elementos se repiten. Entonces, si encontramos que los elementos no están ordenados o son valores que no se repiten, o sea, se considera que todos los valores están repetidos, ¿no? En ese caso, pues el valor es -1. Pero si hay 2 o 3 valores que se repiten, eso no implica que sea este el caso que estamos viendo. Bien. Entonces, considerando que es un arreglo que no está ordenado, están los elementos desordenados, entonces lo que se hace es justamente determinar el valor Z, que es aquel que determina la partición, ¿no? Entonces, a este método partición nosotros le hemos dado el arreglo, la posición inicial, la posición final y el índice donde nosotros hemos obtenido el elemento pivot. Entonces nos devuelve el Z, eso quiere decir que ya identificó en qué lugar es que se divide el segmento, por lo tanto tenemos dos segmentos, y esos dos segmentos nuevamente y de manera recursiva le aplicamos el algoritmo de Quitsort, ¿no? Donde nosotros proporcionamos el arreglo y ciertamente proporcionamos desde qué posición va a ir hasta la posición final. Y en este caso la posición final es Z-1, es decir, del valor Z que actualmente está apuntando, le restamos 1. Y el otro segmento también se ordena por el algoritmo de Quitsort a través de un llamado recursivo, donde se proporciona el arreglo A. Z en este caso sería la posición inicial de ese segmento que está a la derecha, y fin se mantendría que sería el final del arreglo. Entonces, ese es el algoritmo en sí. Y aquí tendríamos una prueba. Como ustedes pueden apreciar, tenemos acá los elementos que están desordenados. Y empezamos a mostrar esos elementos que en el momento están actualmente desordenados. Y luego se procede a ordenar el arreglo, que eso implica llamar al método Quitsort, indicarle cuál es el arreglo que nosotros vamos a ordenar. La posición inicial habíamos dicho que es 0, ¿sí? El primer elemento que está en la posición 0, y el último elemento que está en la posición longitud o -1, ¿no? La cantidad de elementos en el arreglo -1. Bien, y ahí obtendremos el resultado del arreglo resultante para mostrarlo. Ejecutamos esta aplicación y podemos apreciar ahí, ciertamente aquí tenemos los elementos que están desordenados, y al aplicarle Quitsort podemos observar que ya están ordenados.